ya el trabajo final o el examen final, ya van a ser plano. Por lo tanto, eso de ahí ya se va a convertir en algo un poquito más complejo. ¿Ya? Por lo tanto, no van a tener solamente una geometría sencilla, van a tener un montón de geometría, digamos, ¿no? Que ustedes deben resolver. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver algo que, si no lo han resuelto, intenten resolverlo, por favor. ¿Ya? Entonces, si ya lo resolvieron, mándenme inbox, digamos, no, arquitecto, mire, la figura es así, y yo les voy a hacer unas correcciones si ameritan, digamos, ¿no? Entonces, pero la idea básica es, como les digo, tratar un poquito de hacerlo bien, ¿ya? Digamos, ¿no? Entonces, arquitecto, ¿y qué pasa, digamos, ¿no? Si el plano de cuadro es totalmente paralelo, digamos, ¿no? A uno de los ejes, o, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si el observador está de manera perpendicular, o sea, 90 grados del objeto? Acuérdense que aquí siempre teníamos ángulos, digamos, ¿no? Distintos tipos de ángulos, digamos, 90, 30. ¿Qué pasa si está 90? Entonces, ¿qué sucede, digamos, ¿no? En ese caso? Aquí tenemos un ejemplo de eso. Y bueno, el tema con eso que nos vamos a resumir un punto de fuga. Entonces, en vez de tener dos, vamos a tener solamente uno. ¿Ya? Entonces, si va a ser así, digamos, ¿no? Lo primero que uno piensa, digamos, ¿no? Es, ¿y cómo se resume un punto de fuga? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resuelve un plano a un punto de fuga? Y otra vez volvemos a los detalles justamente de la observación. ¿Ya? Para empezar, digamos, ¿no? Uno analiza qué es lo que tiene. Digamos, ¿no? Decíamos, si nosotros vemos un objeto desde arriba, voy a ver la parte de encima del cubo, digamos, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el medio, desde la misma altura, por ejemplo, si la altura del objeto es igual a esto, se va a ver como una línea. Hicimos por ahí, creo, unas rayas por ahí de eso. Bueno, la corre, me imagino. Pero ¿qué pasa si el observador tiene una altura menor al objeto? Entonces lo va a ver medio de abajo, digamos, ¿no? Y lo va a ver fugado encima, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, digamos, ¿no? Para que más o menos nos ubiquemos respecto a esa situación. Ya el examen está programado ya para la próxima semana y bueno, se les va a dar una serie de objetos a todos y cada uno de ustedes. Van a elaborar justamente la perspectiva y le van a tomar una foto y eso lo van a mandar por la plataforma, ¿ya? Entonces, ese va a ser su examen. Como es un examen virtual, entonces la máquina, o sea, su apellido de ustedes va a mandar qué ejercicio les va a tocar a ustedes, ¿ya? Entonces, los datos, la técnica y todo lo demás es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero primero tienen que saber ustedes que esto de acá se debe resolver, digamos, esta figura se debe resolver, ¿ya? El ejercicio que les había planteado yo era este, digamos, o sea, independientemente de proyectarlo en perspectiva, la pregunta es qué figura es. Y fíjense que es una figura de complejidad media, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, no tiene cuatro cubos? Imagínense si fuera la de seis cubos, pucha, ahí se me mueren todo. ¿Ya? Pero esta figurita de cuatro cubos, entonces ya la vamos a resolver más adelantecito. Si alguien ya la resolvió, bueno, me avisa, digamos, ¿no? Para que la veamos y, bueno, veamos si es que, digamos, no la acertó o no la acertó, qué onda. ¿Ya? Entonces, lo primero, tenemos nuestra línea de, vamos a hacerlo con líneas de geometría. Entonces tenemos nuestro plano de cuadro. ¿Ya? Del plano de cuadro dice que hacia adentro, fíjense, comienza a elevarse este elemento que tiene 7 por 7 por 7. Entonces, de este plano de cuadro hacia adentro, esto tiene 7 por 7 por 7. ¿Se entiende, no?
7 por 7 por 7, digamos, ¿no? Entonces, de esta esquina sale un observador que está a una distancia de 10 metros. ¿Ya? ¿Listo? De aquí hay un observador que está a una distancia de 10 metros. Entonces, aquí está mi observador. ¿Qué más tengo como dato? Tengo lo que se llama mi línea de tierra. Y la altura del observador, donde está mi altura, es de 5 metros nada más. Entonces, 5 metros. O sea, de aquí, de esta línea, hacia arriba, solamente va a tener 5 metros. Entonces, y ahí se va a producir justamente el dibujo. ¿Se entiende hasta ahí, no es? O sea, solamente he recapitulado todos estos datos de acá. Tengo la altura, tengo el ángulo, tengo el volumen. ¿Ya? No necesito nada más para poder proyectar este plano, digamos. O sea, si quieren le ponemos aquí la retícula, digamos, que no tendría que tener mayor relevancia. ¿Qué más? Me dice que en el lateral, en este lateral, entonces, también mide 7. Entonces, el cubito debe estar proyectado de 7 por 7 por 7, ahí. Entonces, el único que recibe, fíjense, medidas es el plano de cuadro, los objetos que tocan el plano de cuadro, que son los mismos que tocan la línea de tierra. Entonces, la línea de tierra va a ser el único que va a recibir las alturas. Por lo tanto, aquí, fíjense, es como si yo tuviera mi objeto en vista. Hay algo que se van a dar cuenta ustedes. Arquitecto, pero, a ver, cuéntenos, digamos, ¿no? ¿Cuánto hay de distancia que se debe dejar de aquí hacia acá? Entonces, si se dan cuenta, lo único que importa en realidad es el plano de cuadro. ¿Ya? ¿Por qué? Si esto estuviera más arriba, más abajo, o inclusive abajo aquí dibujado, el mismo dibujo abajo, no tendría relevancia. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos los dibujos, fíjense, llegamos al plano de cuadro y subimos en línea recta. No hay ninguna diferencia en que yo baje en línea recta o que lo haga esto más arriba o más abajo. La perspectiva, fíjense, si esto está más arriba o más abajo, fíjense, no tiene ninguna variante. No va a variar en absolutamente nada si está más arriba o más abajo. ¿Ya? Porque lo que importa es el plano de cuadro, que es esta línea de acá. Entonces, en este caso, fíjense, está a 90 grados. Entonces, mis datos son estos. Tengo el plano de cuadro, a 90 grados está el observador, a una distancia de 10 metros, dice. Entonces, y el objeto mide 7 por 7 y tiene una altura de 5 metros. Sí, pues lo que todo estudiante se pregunta en la vida. Ya, entonces, vamos a, o sea, una vez puesto todos los datos, fíjense, se nota todavía, ¿no es? Si quieren lo hacemos un poquito más apegado para que me entiendan mejor. Ok. Entonces, primero, el punto que está dentro del plano de cuadro, o que toca, fíjense, se convierte en que lo que nosotros llamamos el punto de fuga. Entonces, aquí voy a fugar, este va a ser mi único punto de fuga, el que está al frente. ¿Ya? Y de nuevo, comienzo a trazar líneas hacia mi objeto. Fíjense, del observador hacia todos los puntos del objeto.
Hagámoslo primero solamente hacia el cubo, ¿ya? Vamos a hacer primero el cubo y después vamos a hacer las otras perspectivas, los otros puntos, ¿ya? Entonces, trazo la línea hacia el objeto y las líneas que tocan el plano de cuadro suben. Entonces, fíjense, aquí toca la línea del plano de cuadro y sube. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, el único que recibe medidas es este señor. Entonces, toco el plano de cuadro y todo lo que toca sube, 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 digamos, ¿no? Entonces, para que distingamos un poquito, vamos a cambiarle de color a esta otra línea. Ponerlo en color. Ahí, ¿ya? Entonces, las líneas medias, fíjense, ahí van a tocar. Las líneas medias, digamos, ¿no? Del cubito van a tocar ahí, digamos, ¿no? Y donde tocan, suben. Entonces toca el plano de cuadro, que es esa línea de ahí, y donde tocan, suben. ¿Ya? Entonces, tengo mi objeto, y ahora me fijo, fíjense, el plano de cuadro está adelante de mi objeto. Fíjense que puede estar al medio, puede estar atrás, o más atrás inclusive, ¿ya? O más adelante. Entonces, ¿qué implica? Eso va a determinar el tamaño de mi dibujo, ¿ya? Entonces, en este caso está adelante. Por lo tanto, mi dibujo se va a proyectar de aquí hacia atrás, ¿ya? Entonces, para empezar, este señor de aquí es el punto de fuga. Por lo tanto, esta dimensión que tengo de aquí hasta acá es la misma que va a venir de aquí hacia acá, ¿ya? Voy a cambiar de color de nuevo. Y para encontrar la base, fíjense de esto, lo único que hago es proyectarme hacia el punto de fuga. Ahora, fíjense, el punto de atrás, este puntito que está aquí atrás, este de acá, entonces toca aquí el plano de cuadro y de aquí se eleva. ¿Qué significa? Que mi plano, ahí abajo, entonces va a tener justamente esa lectura. Entonces, eso va a ser la base del cubo. ¿Se entiende? Arquitecto, pero nos falta hacer un poquito este otro de acá. Ya, claro, nos falta un poquito, una línea más, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, si yo trazo una línea a cualquier objeto que toca el plano de cuadro, sube recto. Entonces, por lo tanto, es como si yo largara la línea recta nada más para encontrar, por ejemplo, el punto medio. ¿Se entiende, no es? ¿Por qué? Porque está a 90 grados, por eso mismo. Entonces, para encontrar las líneas del punto medio, fíjense, hacerlo ahí en celestito para que más o menos tenga una razón de ser. Entonces, este volumen tiene esas líneas como punto medio. Fíjense que no es el medio de esta línea, no es el medio de esta línea de acá tampoco, ¿ya? Es el resultado, fíjense, de la proyección de este punto medio y de donde toque el plano de cuadro que se va a elevar. Entonces, se va a distorsionar justamente el porcentaje que va a tener dentro del objeto.
¿Se entiende? Entonces, cuando el punto de fuga está perpendicular al objeto, perdón, perpendicular al objeto y paralelo, fíjense, a la vista, entonces se produce una vista a un solo punto de fuga. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la base del cubo. Ahora, la altura. Entonces, fíjense, los únicos que reciben altura son estos señores que están sobre el plano de cuadro. Entonces, ¿qué significa? Que la altura, fíjense, esta altura, ¿ya? Esa misma altura se debe proyectar o se debe colocar, fíjense, en los elementos que reciben la altura. En este caso, fíjense, aquí se va a proyectar y de aquí igual, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense, este mismo objeto, entonces debe fugarse. Vamos a hacer la fuga, aquí con rojo. Esto se fuga hacia el punto de fuga. Entonces, esto se fuga obviamente hacia el punto de fuga, pero va a estar sobre la misma línea. ¿Y qué más? Y aquí, fíjense, para cerrarlo el cubo, simplemente esto debe estar en línea recta. Entonces, mi cubo proyectado va a tener estas características. Esto se debe subir hasta la proyección y subirlo ahí. Entonces, por lo tanto, el cubo va a ser todo eso que está en azul. Y las partes medias, fíjense, simplemente va a ser la secuencia que va a haber en de esta línea que llega hasta ahí y después se proyecta ahí a 90 grados, ahí. Entonces, la proyección, fíjense, de esta línea hasta allá arriba y hacia allá al medio. Y lo mismo ahí. ¿Se entiende, no es? Arquitecto, pero este punto medio de acá, ¿dónde lo llevamos? Aquí mismo. Entonces, el punto medio de este objeto va a estar ahí. Por lo tanto, toda la vuelta, fíjense, esto de acá se fuga hacia el punto de fuga, llega y toca ahí. ¿No ves? Y de aquí se vuelve a poner a 90 grados hacia allá. Entonces, y ya tengo toda la caja de lo que es el objeto. Entonces, esto es una perspectiva a un punto de fuga. Ya sea que el punto de fuga esté a un lado, esté al medio o esté al otro lado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ese es mi cubito. Ahora fíjense, vamos a poner este objeto en el cubo. Lo primero que tenemos que saber es qué objeto es. Va a prestarnos un ratito este cubo. ¿Ya? Y me voy a fijar. Digo, aquí tengo, para empezar, digamos, no voy a determinar cómo es la forma, ¿no? Entonces, y esta forma parece tener una punta y en la vista otra punta y en la vista otra punta. Entonces, seguramente es un objeto que tiene una punta. ¿No? Es lo primero. Entonces, lo segundo, parece que tiene forma triangular, digamos, en todas sus vistas, por lo tanto, asumo que debe tener una forma triangular. ¿Ya? Entonces, ahora, viéndolo desde el punto de vista de las vistas y demás, fíjense, lo primero, ¿qué es lo que veo? ¿Ya? ¿Qué es lo primero que veo? Entonces, para empezar, veo triángulos. ¿A ver? Ahora, ¿cuáles son los triángulos que veo de frente? 2. Y está inclinado, creo.
Aquí de frente veo este triángulo. Y de planta se ve acá. O si quieren, veo este triángulo en planta y lo veo que está desde arriba, fíjense. A ver, lo voy a marcar. Fíjense. Veo este triángulo desde arriba. Y desde arriba solamente se ve esta línea. Entonces, ¿qué es lo primero que asumimos? Asumimos que aquí hay un triángulo como una línea. ¿Correcto? ¿Qué más veo? Arquitecto, ¿podría repetirlo, por favor? Me chipé en esta parte. Ya. A ver. Sí. Lo primero, esta es la vista frontal, esta es la vista en planta, este es mi lateral izquierdo sobre el lateral derecho, o sea, lo miro de este lado y lo plasmo a este lado. Lo miro, el objeto de este lado, o sea, estoy viendo este lado acá, y se va a plasmar a este lado. ¿Ya? Si veo este lado de aquí, del objeto, se va a plasmar a este lado. Si lo veo de frente, todo lo que yo vea del objeto de frente, fíjense, se va a plasmar aquí, al frente. ¿Ya? Todo lo que yo vea desde arriba, yo mirando desde acá, hacia abajo obviamente, ¿ya? Lo voy a ver aquí en planta. ¿Se entiende ahora? Perfecto, arquitecto, gracias. Ya. Ahora, si lo miro desde arriba veo este triángulo. ¿Ya? Y arriba, esto es todo lo que se ve desde arriba. Esto es arriba al medio. Esto es abajo. ¿Ya? Entonces, si yo lo miro desde arriba, este triángulo, entonces veo ese triángulo. Y arriba solamente encuentro esta línea. Entonces, por lo tanto, se asume, digamos, ¿no?, que es un triángulo que se ve como una línea. Y un triángulo, para que se vea como una línea, fíjense, de arriba se va a ver como un triángulo y del frente se va a ver como una línea. Ahora, haciendo el mismo ejercicio, fíjense. Si yo de frente veo este triángulo, ¿no ves? Veo el triángulo ese de frente. Entonces, esto es al frente, esto es al medio y esto es atrás. ¿Ya? Entonces, obviamente cuando hablo del frente, fíjense, esto es al frente, esto es al frente y esto es al frente. Entonces, por eso vienen estas líneas aquí que me ayudan a entender qué está al frente, qué está al medio y qué está atrás. Entonces, si yo veo mi fachada, entonces en mi fachada o en la vista frontal veo un triángulo y adelante en el objeto se ve ese triángulo como si fuera una línea. Por lo tanto, un triángulo que de arriba se vea como una línea, digamos, ¿no?, y de frente se vea como un triángulo, entonces es simplemente un triángulo que está ahí de frente. Bueno,
¿Qué más veo? Entonces, de planta, fíjense, voy a ver un triángulo que llega hasta la mitad. Entonces, de planta veo un triángulo que llega a la mitad. Entonces, y eso solamente coincide, fíjense, aquí con esa línea y aquí coincide con esta otra línea. Por lo tanto, lo que yo veo acá es un triángulo que llega a la mitad. Ahora, ¿qué más veo? Entonces, aquí de frente, fíjense, veo un triángulo que si yo veo este triángulo, ya tengo definida esta forma, que es esta de acá. Entonces, me falta definir esta otra, que es esta línea. Entonces, por lo tanto, este triángulo lo estoy viendo igual acá. Entonces, y es simplemente, en este caso, bueno, es cerrarlo acá para verlo ahí. Lo demás es simplemente geometría de fondo. Entonces, fíjense, en este objeto esto llega aquí y llega acá. Entonces, esto llega hacia allá, digamos, ¿no? Es geometría de fondo. Y con eso tengo resuelta la forma. Ahora, esa forma debo llevarla acá. Entonces, llevémonos la forma. Y lo único que vamos a hacer va a ser atar los puntos al volumen que corresponda. Entonces, bajo el mismo concepto, geometría, digamos, ¿no? O sea, de aquí hasta acá se viene a la esquina y viene ahí. ¿Qué más? De esta esquina baja al medio y viene abajo. De aquí al medio viene aquí arriba y hace esto. De aquí viene, baja y se va a la esquina. ¿Qué más veo? Líneas de fondo. Entonces, mi línea de fondo dice que es de aquí hasta la esquina y sube. Y de aquí hasta la esquina. Y ya tengo ese ejercicio resuelto. Entonces, esta es una perspectiva a un punto de fuga. ¿Ya? Es súper importante esta perspectiva, o sea, mucha gente simplemente se limita a 2 puntos de fuga, pero esto es muy importante porque, ¿qué pasa si nosotros, fíjense, determinamos que nuestro objeto o nuestro observador, por ejemplo, está a una distancia de esos planos, digamos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí adentro pongo una sala. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Dónde está mi plano de cuadro? Entonces, mi plano de cuadro, imaginemos que va a estar ahí. Entonces, tengo objetos que están a un punto de fuga, digamos, ¿no? En un cuadrado, sé proyectar este cuadrado, entonces, que está a una distancia X, digamos, ¿no? Entonces, con una altura X igual, digamos, ¿no? Entonces, si usted se fija, acá, por ejemplo, excluyendo toda la forma,
sea, excluyendo todas estas rayas. Estoy proyectando básicamente paredes, que obviamente la idea no es que sean de 7 por 7, digamos, ¿no? La idea es que tenga, digamos, ¿no? La dimensión del plano, la altura de las paredes y el techo, digamos, ¿no? Entonces, y esos ejercicios es lo que yo les he mostrado al inicio. Entonces, fíjense, entonces, tengo un objeto, digamos, ¿no? Un plano, digamos, ¿no? Tengo un observador, digamos, ¿no? Que está a este lado, digamos, ¿no? Y ve este objeto, digamos, ¿no? Internamente, entonces, y comienzo a ver justamente la perspectiva de una habitación, ¿ya? Entonces, si está al otro lado, entonces el observador está al otro lado de todas las paredes, entonces, por lo tanto, comienzo a ver esta perspectiva desde ese otro lado, digamos, ¿no? Entonces, lo primero es entenderle, digamos, ¿no? Cómo perspectivar un cuadrado, un cubo, digamos, ¿no? Y obviamente las formas, digamos, ¿no? Que se van a representar acá, o sea, cuando aquí ya tenga un mueble, aquí, por ejemplo, tengo una puerta nada más, y se fuga, ¿ya? Entonces pasa lo mismo acá, digamos, ¿no? Si está de frente, fíjense, bien al medio, quizás veo la perspectiva, simplemente comienzo a trazar líneas, fíjense, hacia los distintos puntos de mi objeto, o sea, hacia las esquinas, hacia esta puerta, digamos, que hay acá, digamos, hacia la otra esquina, y está aquí mi plano de cuadro. Y todo lo que llegue al plano de cuadro, fíjense, sube recto. Todas esas líneas suben rectas. Entonces, quiero proyectar el piso, fíjense, aquí está el piso. Vienen, toca el plano de cuadro y fíjense, estas líneas comienzan a subir, todas las líneas que tocan el plano de cuadro. Y voy a generarme, fíjense, los puntos de fuga que van a hacerme todo mi piso. ¿Se entiende la idea? Pero obviamente lo primero es encontrar objetos, digamos, o sea, saber cómo son los objetos. ¿Ya? Después de eso es meternos dentro de una habitación y proyectar esos objetos dentro de la habitación. Fíjense, en todos los casos, fíjense, está el observador y el observador mira la cerámica y todo lo que toca la cerámica sube. Fíjense, o sea, sube y me va haciendo estas líneas que aunque tengan o no tengan, fíjense esto, de coma, de toda esa nomenclatura, digamos, no me interesa. Lo que me interesa a mí es que ustedes sepan que toca el plano de cuadro y sube. Toca el plano de cuadro y sube. ¿Ya? Y de ahí se fuga, fíjense, a la línea del horizonte. Y nada más, pues, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos porque esto de acá viene a ser mi línea tierra. Que viene a ser mi plano de cuadro. ¿Se entiende? Entonces, lo único que hemos hecho acá, fíjense, es proyectar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta proyección, les decía, simplemente me hubiera mostrado en la planta esa figura? Perdón. Entonces, no hay ni un objeto ni nada. Entonces, si me hubiera mostrado esa figura, ¿qué es lo que iba a pasar? Entonces, mi proyección iba a ser la base, una pared, el techo y la otra pared que está aquí escondida. ¿Se entiende? Hay que practicar, como les dije, esto de acá de encontrar figuras. ¿Ya? Entonces, si no se practica esto, no importa, me sé toda la técnica, pero no se encontrar una figura acá. ¿Ya? Entonces, y como les digo, esto va a depender de las alturas de todo. O sea, tengo que aprender a utilizar estos datos para encontrar las perspectivas. ¿Ya?
Entonces, lo mismo pasa acá. ¿Qué objeto le salió con esto? ¿Qué objeto le salió con esto? O con esto, digamos. Este creo que ya lo hicimos, ¿no? Este no recuerdo. Y este de acá, bueno, es algo bien sencillo. Vamos a traernos el tubito. Y la idea, obviamente, es que se rete el cubo, ¿no? Entonces tengo mi cubo ahí, digamos, ¿no? Para rayar. Entonces, tengo de frente, de lado, del otro lado y de planta. Entonces, aquí de arriba hacia abajo, veo, digamos, ¿no? Que esto se ve, este triángulo se ve desde arriba. Por lo tanto, esto es lo que yo veo arriba. Yo de frente veo este triángulo. Y en planta ese triángulo se ve al frente. Y al frente tengo solamente esta línea. Por lo tanto, un triángulo que se ve como una línea. Un triángulo ahí. Y otro triángulo. Van a volver a entrar, por favor, ¿ya? ¿Ya? Entonces, como veo un triángulo que se ve como una línea, simplemente, y está al otro lado nada más, o sea, simplemente es un triángulo que está al otro lado que se ve como una línea. ¿Ya? ¿Y qué más veo? Veo un triángulo que se ve como un triángulo que se ve como un triángulo. Entonces, simplemente es un triángulo, pues, ¿no? O sea, y lo otro es ya las líneas o la geometría de fondo. Cuántas caras tiene, cuántas caras visibles, cuántas caras invisibles, eso ya no tiene relevancia acá. Lo importante es encontrar la forma. ¿Ya? Este caso creo que ya lo resolvimos, y es este de acá, ¿no es? ¿Este lo lograron resolver? ¿O ni lo han mirado? Pareciera complejo, pero se dan cuenta que es una tontería total, digamos, ¿no? Entonces, el truco para esto, ¿qué es? Fíjense, pensar en esto, en la mitad. Entonces ya me resumí la mitad y pensar en esto como la mitad igual. Entonces, si usted lo divide el objeto en la mitad, tiene la mitad de geometría que resolver y simplemente la pega a otra mitad y se acabó. ¿Qué pasa si el objeto o este detalle de acá están al medio? Y vamos a hacerlo con otra altura. Perdón, vamos a hacerlo esto como otro ejercicio, ¿ya? Perdón. O le cambio la figura para que más o menos practiquen, ¿no? Sería más factible. Ahí está esta figurita. Sencillita, no tiene nada de ciencia.
démosle sus datos. Lo voy a escalar un ratito ya para no estar haciéndolo de nuevo. Ya me voy a llevar a estos señores. Y bueno. Esto va a estar acá. Perdón, tengo que llevarme esta línea, ¿no? Bajarlo así tal cual porque se lo voy a dar de tarea. Por si acaso estos ejercicios que vemos, se los subo siempre yo ahí al WhatsApp para que ustedes vayan haciéndolo. Pero ahora fíjense, el plano de cuadro no va a estar ahí. El plano de cuadro va a estar al medio. ¿Ya? Los datos. Entonces 7, 7, 7. Y de altura, en vez de que sea ahí, va a tener, qué sé yo, 12 de altura. Entonces de distancia va a estar a 7 metros. ¿Ya? Entonces, solamente debemos leer los datos. Entonces, sé que está a 90 grados, el plano de cuadro está al medio, entonces por lo tanto todas las líneas o todos los elementos que toquen este plano de cuadro son los que van a recibir las medidas reales. Entonces, simplemente comienzo a graficar. ¿Ya? Entonces, línea. Y de ahí dice que esto tiene 7 por 7 por 7 ya. Entonces, 3.5, 7 por 7 por 7. Y ahí. Entonces, este es mi plano de cuadro. ¿Ya? ¿Qué más dice? Me dice que el observador está desde este punto hacia allá, dice, ¿no? Distancia 7, allá. Distancia 7. Puede tener cualquier distancia, puede tener cualquier altura, digamos, no simplemente son datos que me van a dar a mí. ¿Qué más tengo acá? Entonces, me indica, digamos, que la altura es 12. Belleza. El ángulo ya está, entonces tengo que trazar una línea. Y de esa línea hacia la otra tiene que haber 12. Y con eso tengo todos los datos requeridos para este ejercicio. Entonces, esto de acá son todos los datos que me han dado. Entonces, por dónde pasa el plano de cuadro, la distancia que hay del objeto, el ángulo que hay y la distancia que hay acá. Obviamente, el tamaño del objeto. ¿Ya? Entonces, línea de horizonte, línea de tierra, plano de cuadro. Entonces, para hacerlo más rápido, lo primero, largamos la línea, vamos a hacerlo ahí con rojo, hacia el objeto. Entonces, pero hacia el objeto, fíjense,
hasta que toquen el plano de cuadro. Siempre es importante eso. Una vez toca el plano de cuadro, estas líneas, fíjense, suben recto. ¿Ya? Estas líneas suben recto. ¿Ya? Importante, fíjense, no va a subir la línea que toca el objeto, va a subir la línea que toca el plano de cuadro. Entonces, sube recto. Entonces, no sube esta línea de acá, sube esta de aquí. Entonces, todo lo que toca el plano de cuadro es lo que va a subir recto. ¿Ya? Independientemente de que esto siga subiendo y demás. ¿Ya? Entonces, mi punto de fuga, fíjense, está simplemente al frente de mi observador. Entonces, mi observador y ese punto de fuga va a seguir hasta mi línea del horizonte. ¿Ahí? En el lateral me indican, digamos, ¿no? Entonces que mis medidas parten a partir de este objeto. Entonces las medidas, digamos, ¿no? Aquí de la mitad, digamos, ¿no? Que tenga el cubito, lo que sea, digamos, ¿no? Que tenga yo de medida, entonces parten justamente desde lo que nosotros denominamos línea de tierra. Entonces, acabo de subir. Y comienzo a fugar. Vamos a fugar con otro color. Entonces, toca aquí y fuga allá. Toca aquí y fuga allá. Entonces, la base de mi objeto, fíjense. Ah, perdón. Perdón. Mal. Entonces, esto de acá, fíjense, todas las líneas que tocan el plano de cuadro suben. Entonces, aquí toca el plano de cuadro y aquí toca el plano de cuadro. ¿Ya? Y estas líneas suben. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi objeto lo voy a comenzar a fugar a partir de las líneas que tocan el plano de cuadro. Entonces, esto toca el plano de cuadro, fíjense, y esto toca el plano de cuadro. ¿Ya? Y se extienden hasta dónde? Hasta el límite de mi dibujo. Por lo tanto, fíjense, la base, y la vamos a hacer con color azul para que lo vean bien, la base del objeto es esta de acá. Los puntos medios, medio, y fíjense, medio. De donde van a salir justamente los otros. ¿Ya? Ahora, el único que recibe altura, fíjense, es lo que toca el plano de cuadro. Por lo tanto, esto toca el plano de cuadro. Esto toca el plano de cuadro. Y hay que fugarlo hacia el punto de fuga.
siempre alargándolo hasta la parte clara. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Dónde hemos encontrado la tapa y todo lo demás? Entonces, hemos encontrado la tapa de este elemento aquí arriba. Y claro, los laterales acá. Entonces, y quiero encontrar los puntos medios. Entonces, ¿qué se hace? La mitad de este objeto, fíjense, este punto medio está ahí al medio. ¿Ya? Entonces, desde ahí comienzo a fugar. Entonces, esto se fuga hasta el punto medio. Y de ahí sigue recto, fíjense, hasta adelante. ¿Ya? Entonces, desde el punto medio hasta el punto de fuga y de ahí recto hacia adelante. ¿Ya? Y ahí voy a tener los otros puntos medios. Pero, ¿ya? Entonces, a los puntos medios y siempre hasta adelante. Entonces, todo acá va a ser nuestra geometría, fíjense, intermedia. ¿Se entiende, no? Entonces, una vez tengo todo el cubo, o sea, todos los colores por si acaso son referenciales nada más para que se vean qué es lo que se hace. Una vez tengo todo el cubo, lo único que hacemos es meter en ese cubo toda la geometría que toque meter. Y para eso tenemos que saber qué forma tiene esto. Se ve como un triángulo, se ve como un triángulo, y arriba se ve como un triángulo. Vamos a traernos un cubito. Yo utilizo esto siempre para copiar justamente la figura, porque hacer, por ejemplo, tratar de encontrar la figura directamente acá es papelarle. ¿No? Entonces, papelarle no estamos, digamos, no para estar rehaciendo toda la lámina, ¿no? Lo primero, veo que aquí hay un cuadrado que cubre todo. Y del otro lado también hay un cuadrado que cubre todo. Entonces, lo primero, identifico y digo, aquí hay un cuadrado. Que cubre todo. ¿No ves?
Hey. Última vez ya. Perdón, me disculpa. Entonces, lo segundo, determino que el otro lado es totalmente simétrico y hay un cuadrado que igual cubre todo. ¿Ya? Entonces luego, ¿qué es lo que veo acá? De frente veo un triángulo que en planta se ve como un triángulo. Entonces, seguramente, fíjense, estamos hablando de que aquí se ve un triángulo. Entonces, fíjense, cuando la figura se repite, por lo general estamos hablando de que hay un plano inclinado. ¿No ves? Y aquí me lo confirma, fíjense, en los laterales. ¿Qué más veo? Entonces, veo que de frente, de planta, fíjense, se ve como un triángulo y de frente se ve como un triángulo. Entonces, de planta se ve como un triángulo y aquí se ve como una línea. Entonces, un triángulo y un triángulo. Y por último, mi línea de fondo. Y con eso creo que estamos cumpliendo todas las vistas requeridas, ¿correcto? Bueno, hay que ver, digamos, qué geometrías son las que se ven. Entonces, esto es todo lo que se ve. Y lo otro es lo que no se ve, ¿no es? Entonces ya sé qué figura es y simplemente la voy a trasladar aquí a mi perspectiva. Entonces, digo que del medio viene a la esquina, de la esquina viene hacia acá, hace un triángulo, baja a la esquina y sube. Entonces, lo mismo hago del otro lado, de aquí a la esquina acá, viene aquí, baja a la esquina y sube. Y esto de acá viene hacia acá. Líneas de fondo o línea segmentada, como quieran llamarlo ustedes. Entonces vienen hasta acá y sube. Vienen de la esquina hacia la otra esquina y sube. Vienen de aquí hacia la esquina. Y ya está el ejercicio. ¿Se entendió? Sí. Exacto, ¿no? Entonces no hay donde perderse en eso, ¿ya? Lo que le cuesta a la mayoría es esta vaina, digamos, no sé, encontrar el objeto, ¿ya? Les voy a subir objetitos un poquito más complejos, ¿ya? Este de acá, ¿alguien lo logró resolver? La idea no es resolvérselos a ustedes, ¿ya? Porque eso no les va a ayudar nada, ¿ya? Ni tampoco es que lo vean resuelto. Entonces, si lo ven resuelto, ya no tiene chiste, o sea, simplemente lo van a copiar, su mente se atrofia y ya deja de pensar, ¿ya? Entonces, acuérdense a ustedes, nadie va a agarrar y les va a poner qué sé yo, una fachada, una vista, digamos, ¿no? Para hacer un 3D o para hacer lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, de la manera más fácil, digamos, ¿no? Entonces, nada, usted tiene que saber y tiene que imaginárselo antes de hacerlo, digamos, ¿no? En el caso de la proyección, por ejemplo, de la arquitectura, usted tiene que imaginarlo, digamos, ¿no? Y después recién plasmarlo. Entonces, primero se lo imagina y después recién lo pone ya en un plano. ¿Ya? Entonces, y esas cositas toman tiempo. ¿Ya? Entonces,
Pero en el caso de nosotros, estas son geometrías, fíjense, de 4. Una geometría sencillísima. Es un cubo de 4, digamos, entonces, muy Licenciado, fácil. disculpe, tengo una pregunta. Dígame. Ya sé que las líneas al momento de proyectarlas se suben o se bajan, digamos, para identificar el objeto, pero estoy confundida en el tema de las medidas. Pasa que yo llevé geometría con la Shiro y creo que las medidas, para hacerlas reales, para que no se salgan fuera de la hoja y entre todo el ejercicio, nos hacían multiplicar por 0 punto no sé cuánto. Y en ese tema Escalarla. ahorita equivocada en esa parte de que no entiendo el tema de las medidas. Usted dice que las medidas reales solo se aplican en el plano de cuadro. Sí, claro, eso depende de la escala, pues, ¿no? O sea, en el caso de esto, nosotros estamos haciendo por centímetros. Esto mide 5 centímetros y esto mide 5 centímetros, digamos, ¿no? O sea, si fueran metros, entonces estuviéramos hablando de una escala 1 en 100, ¿no? Entonces, ¿por qué lo estoy Ya. convirtiendo de metros a centímetros, digamos, ¿no? Entonces, pero Entonces en no este caso tendremos, son unidades nada más, ¿entiendes? O entonces sea, no tendremos que multiplicar nada, ¿no? Para sacar no, en este medidas caso no hay reales. que multiplicar absolutamente Ah, nada, ¿ya? Entonces, ya. yo cuando les pase, por ejemplo, el examen les voy a pasar, qué sé yo, digamos, ¿no? Esto de acá, digamos, ¿no? Como medidas nada más, en este caso son unidades nada más, fíjense, y usted simplemente los pasa. Lo importante es que este señor, el plano de cuadro, es el que recibe las medidas, ¿ya? Ningún otro, fíjense, en este caso el plano de cuadro está al medio, entonces es el único que recibe medidas y es el único que va a fugar medidas, ¿ya? Entonces, ¿por qué, digamos, no? Si yo esta medida la ocupo acá atrás, digamos, ¿no? Asumiendo que sea el de atrás, digamos, ¿no? O aquí adelante, entonces con esta línea de acá, entonces ahí yo le voy a apelar, digamos, ¿no? Me va a salir un objeto totalmente deforme, digamos, ¿no? En este caso lo que se trata de representar es la realidad en su máxima expresión. Entonces, por eso es que esta figura que aquí se ve, digamos, ¿no? Bien puntuda y no sé qué más, se ve así de esta forma porque yo estoy abajo de la vista de este objeto. Y estoy viéndolo todo a un punto de fuga nada más. Es como que yo estoy en una habitación y lo veo todo concentrado hacia un punto. Entonces, pero ese tipo de cositas, digamos, ¿no? Simplemente nos sirven como introducción para esto. Entonces, para determinar, digamos, no, ya, mira esta habitación, la estoy mirando desde una altura al medio, digamos, ¿no? Donde puedo ver el techo, donde puedo ver las paredes, donde puedo ver el piso, digamos, ¿no? Entonces, en este otro caso, fíjense, aquí se ve, digamos, ¿no? Cómo el objeto se ve, digamos, ¿no? Desde más arriba, digamos, ¿no? Pero se pueden ver las paredes, se puede ver la proyección del techo, si quieren ponerlo así, digamos, ¿no? Entonces, pero la geometría que está dentro, digamos, ¿no? Es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, no, lo de las escalas, eso es, ¿sabes? Porque él seguramente les ha pasado un plano que no está escalado, digamos, ¿no? Entonces, cuando pasemos a plano, entonces ya con los planos, ya ustedes lo que van a hacer va a ser dibujarlo primero en la hoja y de la hoja ya van a pasar a hacerla la perspectiva, digamos, ¿no? Que para eso seguramente vamos a ocupar láminas más grandes. Entonces, ¿por qué más grandes, digamos, no? Porque, bueno, ya son planos, digamos, ¿no? Entonces, y los planos tienen que pasarse a escala, efectivamente. ¿Se entendió? Ya. Sí, Les voy a arquitecto, subir gracias. estos ejercicios, ¿qué, perdón? Que sí, arquitecto, gracias, le decía. Ya, no hay problema. ¿Ya? Les voy a subir estos ejercicios para que ustedes los hagan en láminas, ¿ya? Entonces, todas estas láminas ustedes tienen que ir acumulándolas para la presentación final. Entonces, la presentación final ya les he dicho, lo más seguro es que sea presencial, digamos, ¿no? Entonces, que haya que llegar, entregar la carpeta y nada más, digamos, ¿no? Entonces, y el examen de esto, digamos, ¿no? O sea, de esta primera esencia, digamos, ¿no? Lo que es la perspectiva a un punto y a dos puntos de fuga, entonces es la siguiente semana, ¿ya? Lo que sí, lo que les digo es que deben practicar justamente el reconocer objetos, ¿ya? ¿Se entiende, no? Ya.
Nos vemos la siguiente clase. Un abrazo a toditos. Cualquier consulta me escriben si quieren inbox, solamente que dentro de horarios decentes, digamos, ¿no? ¿Ya? Un abrazo, se cuidan. Nos vemos la siguiente clase.